Gracias, Emilio Saldaña, El Piso. Vamos a otros temas. Esta mañana me da gusto recibir aquí en el estudio del Heraldo Televisión a Enrique de la Madrid. Él es aspirante a la candidatura presidencial del PRI para el 2024 y bueno, vamos a ver si se van a poner de acuerdo en la oposición. ¿Cómo estás? Bienvenido, Enrique. Mario, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo va el proceso de la oposición? Porque, a ver, esta semana ha sido de Morena y de las corcholatas y de renuncias y se inscriben para competir oficialmente, pero uno se pregunta, bueno, ¿y la oposición cómo va en su proceso de elegir al candidato o candidata? Trabajando ya. De hecho, yo sé que el martes de esta semana, hubo ya una reunión entre dirigentes de los partidos PRI, PAN, PRD, sí, también de Va por México, de Unidos, que son los que también han planteado como ciudadanos algunas ideas de por dónde ir. Y al final del día hay un óptimo, hay algo que quisiera uno tener, que yo pienso que debe ser un proceso democrático, abierto, transparente y sobre todo muy ciudadano. Porque a mí me deja pues, pensando lo que fue la elección en el Estado de México, donde la mitad de los mexiquenses no salió a votar. Sí. Y ese es un problema enorme, porque al final del día nosotros en gran medida dependemos de que la gente salga a votar. Entonces va trabajando, ya dijeron que fecha límite 26 de este mes. Sí. Y bueno, pues atentos sobre todo para conocer las reglas. Y yo asumo que no debiera de pasar, una vez teniendo las reglas, de unos dos meses y medio, para entonces tener ya a quien encabece la candidatura. O sea que vamos a coincidir más o menos con el periodo también de lo que está haciendo Morena y sus aliados. Y creo que esa también va a ser la oportunidad. Yo siempre lo he dicho, que el método es el mensaje. Y el método también, en nuestro caso, es la oportunidad para también podernos dar a conocer, dar las ideas de las diferentes alternativas. En nuestro caso, sí tener debates, Mario, sí es muy importante, porque los debates son la única forma como podemos también, o una de las formas, pero más simbólicas, de conversar con la ciudadanía y decirle, este es nuestro proyecto, este soy yo, esta es mi experiencia, esta es mi visión de los problemas del país, pero sobre todo unas soluciones de arranque que enriquezca a la gente, porque uno tiene proyecto, uno tiene visión, pero lo más importante también, Mario, es escuchar. Yo creo que los mexicanos estamos ávidos de ser escuchados y de contribuir a la conversación. Los liderazgos de los partidos políticos que vemos lo que sucedió en el Estado de México, ahora que lo mencionabas, parece que se echan la culpa, ¿no? Y el PAN no aportó lo que dijo que iba a aportar, dice el PRI, y el PRI dice nosotros hicimos lo que pudimos. Parecía que Alejandro Moreno no se llevaba tan bien con la candidata del PRI. ¿Sí me explico? O sea, hay un problema dentro de los partidos entre las negociaciones que ellos hacen y junto con esto te pregunto, Enrique, ¿no habían pactado que el PAN llevara mano en la elección del candidato presidencial? ¿O esos pactos ya no existen, esa negociación? Creo que alguna vez lo platicamos y dijimos que el arreglo, lo que se negoció en ese entonces, es que dado que eran candidatos del PRI los que encabezaban Coahuila y el Estado de México, el PAN iba a llevar mano en el proceso electoral. No quiere decir que era el que llevaba mano en quién iba a escoger. Del candidato. No, era en el proceso, en la selección. Sin embargo, también a lo largo del tiempo, pues creo que todos tenemos derecho y la obligación de opinar sobre ese proceso, porque en ese proceso no está en juego solamente el PAN, está en juego la alianza, pero sobre todo está en juego el país. Entonces sí, el arreglo era que el PAN lleva el proceso, pero escuchándonos a todos. Y porque tiene que ser abierto. Y abierto quiere decir que participemos todos con puntos de vista. Entonces, la respuesta es, yo siento que la discusión está siendo ya muy plural, muy abierta. Todos queremos aportar porque nos estamos jugando el país, Mario. Eso es lo que nos estamos jugando. No una dirigencia, no un partido, nos estamos jugando el país. Y porque queremos un país de oportunidades. Porque eso es lo que nos falta, eso es en lo que hemos fallado. No todos los mexicanos tenemos las mismas oportunidades. Y lo que queremos pues, es que una persona joven tenga acceso a educación de calidad. Lo que queremos es que tengas acceso a un empleo digno y bien pagado, que tengamos acceso a un sistema de salud universal, que tengamos acceso a medicinas y sobre todo a seguridad y paz. De eso se trata y eso es lo que tenemos que discutir entre nosotros y ponernos a trabajar en la búsqueda de esas soluciones. Buena parte del abstencionismo que vimos en el Estado de México, por ejemplo, hablando de elecciones recientes, se debe a que los candidatos de pronto no emocionan. Entonces, no emocionan, no conectan con la gente, como sí lo ha hecho el presidente López Obrador durante mucho tiempo y fue el presidente más votado, poniendo como ejemplo la figura, el liderazgo político, social,
real de un político como López Obrador. ¿Por qué la oposición no convencen? ¿Ustedes esperan que realmente en el 24 salga la gente masivamente, la clase media y todos los sectores sociales de México a votar, si no hay hoy un candidato en una encuesta que convenza, que emocione, que conecte con la gente? A ver, yo creo que sí, es muy preocupante el por qué, y en este caso, pues no salieron a votar el 50% de los mexicanos, aún en el Estado de México, con los candidatos de Morena. O sea, que ahí, digamos, el problema es para los dos, ¿no? ¿Por qué no salieron a votar? Hay que estudiarlo. La verdad, yo también digo que no se trata nada más de hacer llamadas a misa. No se trata de mañana empezar a hacer una serie de comerciales que digan salgan a votar. Es como cuando a alguien que fuma mucho le dices, deja de fumar. O a alguien que está triste le dices, pues anímate, ¿no? O sea, hay que tener como muy claro, yo sí quiero estudiar y estoy buscando con quién estudiar, cuáles son los diferentes segmentos del que no vota. Pero sí tiene razón, al final del día, emocionar. Ahora, ¿qué quiere decir también emocionar? Creo yo, que estás hablando de lo que a mí me importa. Porque si yo como persona, si yo soy un estudiante, por ejemplo, que no estás hablando de oportunidades de educación para mí, pues a mí qué me importa de qué estás hablando. Si soy una ama de casa y no estás hablando de mis temas que enfrento, de cómo están aumentando los precios de los alimentos todos los días y cómo lo vas a detener, pues a mí no me estás hablando. Si estás no hablando del tema de la atención de los feminicidios, de cómo fortalecer ministerios públicos para atender eso, y no les estamos diciendo nada, a mí no me estás hablando. Entonces creo que el reto es entender mejor al electorado, a los diferentes segmentos y hablar de sus temas. Yo creo que a eso, a mi juicio, también es emocionar. Emocionar, estás hablando de lo que a mí me importa. Y creo que el reto es que sepamos hablarle a los segmentos y que lleguemos, Mario. Por eso yo agradezco esta oportunidad, porque el reto no solamente es tener ideas, pues igual y las tenemos, pero si no logramos llegar a la gente por los diferentes medios y que hoy, sobre todo, son los medios tradicionales de comunicación y las redes sociales, pues no llegamos. Antes podías hacer campañas y dar la vuelta en el país en 18 años. Hoy puedes hacerlo a través de los medios de manera muy sucinta, pero sobre todo hablándole a la gente lo que le importa. Y el otro, escuchándolos, Mario. La gente se queja en general de que se siente que no la vemos, no la escuchamos. Eso es muy importante. Que no se ven reflejadas todas las propuestas políticas de iniciativas en lo que realmente necesita y quiere la gente. Ahora, el caso del PRI particularmente, tú que estás buscando la candidatura primero por el PRI, luego ver si se ponen de acuerdo en la alianza, que todo indica que se va a mantener hasta el 24, la alianza va por México, están viendo a ver si MC se suma o no y qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Pero hablando del PRI, además de ti está Beatriz Paredes, no sé si Ildefonso Guajardo, pero está el mismo Alito. Alejandro Moreno ha dicho que él puede. ¿Cómo van a hacerle ahí para ponerse de acuerdo? A ver, yo tengo la impresión, esa es mi opinión, que no va a competir ningún dirigente de ningún partido por la alianza. Porque además si lo hacemos, pues entonces lo más obvio es que los militantes del otro partido dirían, pues tú también, y aquí ya se arma un relajo. Entonces tengo yo la convicción de que eso no va a pasar. Plasmado en un acuerdo de partidos, ¿no? Un pacto. Y lo sabríamos a partir de las reglas, porque ahí mismo veríamos que esto que yo sé que hoy genera ruido, pues por lo menos esa parte que se quitaría. El otro argumento que yo sostengo es que no basta que uno quiera, sino que también se trata de que seas aceptable por los integrantes, competitivo, y empieza porque seas aceptable por los partidos políticos y por la sociedad, porque también hay que pasar por ahí. Son como que los primeros filtros, ¿no? Oye, si vienes de un partido diferente al del que eres militante, ¿eres para mí aceptable de ese partido o no? O sea, esa es una parte muy importante. Pero yo creo que a partir del 24, 26 de este mes iremos quitando esas incógnitas y nos tenemos que enfocar a llegarle a la gente, a escuchar a la gente, a hacer una propuesta. Y es una primera campaña, porque luego la campaña relevante es salir con la gente a convencerla. Pero mira, Mario, es que este México lo tenemos que mejorar y la verdad es que esto no nos merecemos lo que nos está pasando. Vas a cualquier lugar, 45% de los niños hoy son vacunados, cuando antes sí era el 95%. Llevamos lo que hemos platicado, 4 años sin que crezca la economía, tienes 4 millones más de pobres, tienes un país con más de 154,000 homicidios, eso no puede seguir. Y entonces, pues sí, los mexicanos, yo también los invito a reflexionar
entre que te caiga bien una persona, que te caiga bien un liderazgo, y la otra es que te dé resultados para que a ti y a tu familia te vaya mejor y para salir adelante. Y creo que es una buena oportunidad siempre estas elecciones para conocer más de nuestro país, pero sobre todo para cómo vamos a salir adelante. México merece más, y lo que tenemos hoy francamente es un desastre. Los temas clientelares, es decir, los programas sociales que se utilizan muy a menudo en la política, y obviamente no es nuevo y no es con Morena, viene de mucho tiempo, pues prácticamente tienen a la gente, y hoy los programas sociales que recibe la gente en México son cerca de 20 millones de personas. Entonces, la gente dice, yo estoy bien, me están aumentando mi pensión, me dan un programa social, me llega dinero de este y de este otro lado. Es decir, combatir eso, no estoy hablando de que los quiten ni nada de eso en la oposición o que prometa otra cosa, pero combatir esos programas clientelares que dan votos no es muy complicado o imposible para la oposición. Además, en un país que gobierna Morena 22, 23 estados con los partidos aliados, ya tiene el Estado de México, va por la Ciudad de México para mantenerla el próximo año. ¿No se ve cuesta arriba, por no decir imposible, con todo esto? Imposible no, difícil sí, imposible no, pero sobre todo el primer mensaje es que en los programas sociales no vamos a quitar ninguno, no vamos a quitar ninguno. Además, están ya en la Constitución. Entonces también es un chantaje que usan los de Morena diciéndoles, oye, es que si nos vamos, te quedas sin programa. Falso de toda falsedad. Sí. Pero a ver, esos programas, hoy en día México para muchos están viviendo en modo subsistencia. Modo subsistencia. Oye, aquí está la despensa, te lo manda fulano de tal, no te dice que es el gobierno ni nuestros impuestos los que te lo pagan, pero ¿qué tal que si pasamos de modo subsistencia a modo de desarrollo y de dignidad? A ver, yo veo que este tipo de gobiernos hacen algo que han hecho regímenes comunistas muy claros. Te quieren quebrar, te quieren romper la dignidad, porque saben que una vez que te quiebran, te pueden manipular y hacer de ti lo que quieras. Te quieren quebrar. Esto está absolutamente visto, está pasando en América Latina, tenemos vecinos muy cercanos, aquí te quieren quebrar como persona y romper la dignidad. ¿Y sabes qué? Se trata además en nuestro caso de pasar de ser siervo, ¿verdad?, a ser amigo, a que tengas un gobierno amigo. Hoy en día realmente tenemos un gobierno que te está amenazando, no te da nada y lo único que te da son unos programas sociales que además es para el modo sobrevivencia. Sí. Están queriéndote quebrar la dignidad y la dignidad no se vende. Entonces, esos programas se quedan ahí y sobre todo se le mejorarán al que también ponga más empeño. Por ejemplo, me dicen muchos, oiga, mi hijo sí estudia y a él por sí estudiar no le toca la beca. No, en el futuro a los jóvenes que estudien, a los que sí estén estudiando, más beca. Y a los que tengan mejores calificaciones, más beca. Porque tenemos que volver a un México en donde nos incentiven a hacer las cosas bien. Lo que están queriendo hacer ahora es volverte eso, que te quiebren, que dicen, tú ya no dependes ni siquiera de tu esfuerzo ni tu trabajo. Tú dependes de que estires la mano y que yo te ayude. Esa es la mentalidad, ¿eh? Y están quebrando, Mario, no sé si deliberadamente o es la consecuencia, están quebrando a las familias mexicanas. Tú antes como padre podías más o menos usar como estímulo, oye, bueno, échale ganas a la escuela y verás que le echas ganas, vamos a hacer esto y esto otro, con esfuerzo te voy a tratar de apoyar con ello. Ahora un chavo perfectamente te contesta, ¿y tú, papá, qué te metes si ni me mantienes? Y vámonos, se van a hacer lo que se les pega la gana y de muchos de los que oigo, no es que estén estudiando más, no es que se estén esforzando más, nos están rompiendo a la familia mexicana. Y entonces, eso es algo que no podemos permitir. Están queriendo sustituir, en muchos casos, el núcleo de la familia, el amor de la familia, pero la influencia de la familia por la dependencia a un gobierno que te quiere quebrar. Por último, te pregunto, Enrique de la Madrid, el tema de la ciudadanía, de las organizaciones ciudadanas, la sociedad civil, ¿cómo va a ser posible emocionarla, que salga a votar, que suceda lo que sucedió con el INE, con la defensa del INE, donde salió la gente por voz propia y porque lo quiso hacer, convencido de defender un instituto importante para la democracia del país? Pero eso no se ha vuelto a ver y yo no sé si la oposición puede articular un movimiento social con la clase media, con todas las clases, alta, media, baja, pero que refleje lo que quiere la ciudadanía, es decir, convencer, movilizar esa ciudadanía en buenos términos. ¿Cómo va a ser posible hacer eso? A ver, varias cosas y sí se puede y con causas. Primero, en la Ciudad de México ocurrió. En la Ciudad de México
salimos a votar de manera masiva, y yo no recuerdo que haya sido necesariamente porque hubo una gran invitación a votar. O sea, al final del día nos dimos cuenta aquí que la manera como Morena había manejado la pandemia fue un desastre. Y salimos a votar de manera masiva y la mitad de la ciudad la perdieron y nos faltó un poco más de organización porque nos hubiéramos llevado cuando menos 2 delegaciones más. Acabo de estar yo en Monterrey y ves al grupo de ciudadanos tremendamente preocupados, muy preocupados y muy angustiados. Y entonces creo que tenemos que también orientarles, en el buen sentido de la palabra, de cómo actuar. Y yo les dije, ustedes tienen que actuar lo más parecido a un partido político. Tienen que armar redes, tienen que armar estructura, tienen que ir por gente. Porque al final del día, la elección que viene, lo que nos va a tocar es desde defender la elección, quizá ir a defender las casillas y sobre todo ir a votar. Hagan de cuenta que tienen que hacer un partido político, pero de los ciudadanos. Sí se puede, pero sí necesitan orientación. Ahora, las causas ahí están. Hay que ver Sinaloa. Es un desastre. Estos ineptos de Morena destruyeron un sistema de comercialización que venía de cuando menos, del año 2000. Porque estaba hecho, Mario, justamente para darle certeza al productor que iba a poder vender su producto a un precio y certeza al comprador que iba a poderlo comprar a un precio. Estos que destruyen todo y siempre bajo el mismo menso argumento de la corrupción, ahora tienen en Sinaloa, tienen tomado el Estado, ayer liberaron el aeropuerto, pero ¿por qué no resuelven nada? Y todavía tienes un inepto de gobernador, el de Sinaloa, que la gran política pública es yo me sumo para que vayamos a tomar las instalaciones de Cargill. Sí, a ver, ese es privadas. México, Mario, ese es México. Un México que está incendiado, un México que se está empobreciendo, un México polarizado. Y yo lo que digo, no se preocupen, los programas sociales ni un peso atrás, pero no te mereces educación para tus hijos, pavimento en tus calles, medicina en los hospitales, escuelas con maestros, escuelas de tiempo completo. No te mereces más. ¿Cuándo te dijeron que no mereces nada? ¿Cuándo te quebraron? ¿Cuándo te dijeron que no merecías un país de oportunidades para tus hijos? No nos dejemos quebrar. Y este tipo de regímenes, porque así son, quieren quebrar al ciudadano, no nos van a quebrar. Bueno, pues vamos a estar en contacto y vamos a seguir el proceso también de la oposición de la Alianza Va por México, pues para elegir al candidato, ¿no? Y estaremos en contacto. Gracias por haber venido aquí al Como siempre, gracias por la oportunidad. Estés muy bien. Es Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura del PRI, al 24, y a la candidatura de la Alianza. Vamos.